Asistimos hoy al debate de política general, donde desde el Grupo Político Parlamentario Vox ofreceremos nuestra visión sobre la situación política en el País Vasco durante el último año. Señor Urkullu, he escuchado con mucha atención su discurso matinal y he de decirle que no ha supuesto ninguna sorpresa, ya que no depositábamos ninguna esperanza en sus palabras. A modo de resumen, debido a que en nuestra segunda intervención le responderemos de forma más amplia, le diré que hoy por la mañana nos ha recordado a un monologuista carente sobre todo de autocrítica, buscando responsabilidades globales, aportando grandes dosis de propaganda y con medidas que reflejan la carencia de gestión. Únicamente ha ofrecido a los vascos fórmulas basadas en simples placebos para hacer frente a situaciones que necesitan un verdadero tratamiento de choque. Desde Vox tenemos la sensación de que usted y su gobierno viven en una realidad paralela, alejados de la ciudadanía y carentes de cualquier atisbo de sensibilidad y empatía con los verdaderos problemas de los vascos. Ha aportado simplemente parches para problemáticas que necesitan soluciones estructurales. Señor Lehendakari, desde Vox realizamos un diagnóstico y tenemos una visión completamente diferente a la suya sobre el panorama político vasco y que a lo largo de esta intervención intentaré explicarle. El Partido Nacionalista Vasco ha tratado de construir a lo largo de sus 40 años de gobierno una imagen de buen gestor. Hemos de reconocer que dicha imagen ha calado con fuerza en muchos sectores de la población vasca y que ha sido en gran parte el responsable de su éxito electoral. Llevan décadas presumiendo de lo que ustedes denominan modelo vasco de gestión, presentándolo como un ejemplo y un manual a imitar por el resto de comunidades autónomas. Un quimérico modelo exclusivo y diferenciado, muy superior en eficacia y eficiencia al del resto de los territorios, que hoy vamos a demostrar que responde más a un buen ejercicio de marketing político que a la realidad que padecemos y sufrimos de forma cotidiana los vascos. Vivimos insertos en una situación de crisis económica. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto considerable, pero no puede ser utilizado como comodín del público de forma permanente para tapar las deficiencias propias en materia de gestión, ya que la situación era complicada antes del inicio de las mismas. Asistimos a unos momentos en los que los precios se encuentran desbocados y descontrolados, una inflación del 10,5% insostenible en el tiempo para los ciudadanos, que ya alcanzaba el 7,5% antes del comienzo del enfrentamiento bélico. Una inflación que afecta a los productos de primera necesidad como la electricidad, los alimentos o los carburantes. Conectar la calefacción, llenar la cesta de la compra o repostar el depósito de nuestros vehículos se ha convertido en un verdadero calvario para los ciudadanos. El precio de la electricidad se encuentra en máximos históricos y miles de familias vascas van a ver durante este invierno duplicados o triplicados sus recibos de calefacción por la subida del precio del gas. Los productos de primera necesidad se han encarecido más de un 15% desde enero. Algunos, como los huevos y el aceite, incluso se han incrementado por encima del 20%. Por no hablar de la subida del precio del dinero, que se va a traducir en un incremento de las hipotecas de alrededor de 1.400 euros anuales. Los vascos, pues, vamos a atravesar un invierno largo, casi interminable, gélido e inmerso en una larga oscuridad. El panorama este otoño para hosteleros, comerciantes, taxistas o jubilados se presenta triste, tiritante y lóbrego. Un panorama donde prima el desasosiego, la desesperanza e incluso el miedo a su futuro. Usted, durante el acto de inicio del curso político celebrado en San Sebastián, alertaba de la tormenta económica y energética que se avecina. No realizó mención alguna ni a las soluciones que pretende aplicar ni a los responsables políticos causantes de esta situación. El principal, sin duda, el señor Sánchez y, por extensión, el Partido Nacionalista Vasco. Responsables porque han sido ustedes, junto a sus parientes de Bildu, los que trajeron y han apuntalado a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y lejos de enmendar la plana, ustedes continúan sosteniendo al señor Sánchez, cuyo último capítulo ha sido la aprobación del Real Decreto de Ahorro Energético. Ustedes pasaron de la noche a la mañana de la negativa a su aplicación en el País Vasco, a votar a favor del mismo. La señora Tapia llegó a decir cosas como que la Ertzaintza no se iba a dedicar a controlar los termómetros o que hay que centrarse en medidas de largo recorrido y no puntuales, calificando las del Gobierno de España de efectivistas. Pasaron de la rebelión a la sumisión al apagón de Sánchez. Por ello, señor Lehendakari, nos asaltan las dudas y le preguntamos, ¿nos puede explicar qué contrapartida inconfesable han recibido para realizar un cambio de opinión de 180 grados en su posicionamiento político?
Son ustedes, señorías del PNV, responsables en primera persona por su complicidad necesaria, además del apagón político, económico e institucional que está sufriendo el conjunto de los ciudadanos. En conclusión, su modelo de alianzas está abocando y condenado a millones de españoles, vascos incluidos, a un futuro generacional sórdido, sombrío y muy lúgubre. Un buen ejemplo de su responsabilidad ante la situación que atravesamos la podemos encontrar en su mal entendida política verde y en el postureo ecológico que nos aboca al desastre. El señor Patxi López anunció en 2011, durante una visita a un campo de producción de gas en Dallas, que el suelo de Álava contenía gas suficiente para abastecer al País Vasco durante 60 años y a toda España durante 5 años. ¿Por qué no exploramos nuestros propios recursos energéticos? Ustedes son responsables de una absoluta falta de planificación energética que minore nuestra dependencia del exterior, enterrando posibles fuentes de energía como la nuclear o la exploración del fracking. Su respuesta ante la presente emergencia es condenar a los vascos al racionamiento y la indigencia energética. Esta crisis ha evidenciado la ausencia de un modelo que nos permita ofrecer una respuesta adecuada a las urgencias que padecen los ciudadanos. Para ello era necesaria una planificación preventiva que hubiera permitido la exploración y explotación de las materias primas y de las fuentes de energía existentes en el País Vasco. También la señora Tapia, en un ejercicio de lucidez política, expresó en una entrevista en el programa Egunon, en ETV1, tenemos una dependencia enorme, hay que intentar generar energía aquí. No queremos energía nuclear aquí, pero la compramos a Francia y es nuclear. No queremos tampoco la energía que te produce el gas, no queremos el gas de aquí, pero sin embargo sí que queremos el de fuera. Y dijo, ahora nos estamos dando cuenta del problema que supone esta actitud. Lo de cerca no, pero lo de lejos sí. Por ello le interpelo de nuevo, señor Urkullu, ante la situación energética que vivimos, ¿está usted de acuerdo con las afirmaciones de su consejera y se muestra dispuesto a modificar la posición que mantiene en su gobierno respecto a la energía nuclear y el fracking? Como expresaba anteriormente, el Gobierno vasco únicamente ha ofrecido a los vascos simples parches para atender problemas que necesitan de medidas de calado. Su propuesta estrella ha sido deflactar el IRPF un 4%. Hoy nos ha anunciado que una nueva deflactación cubrirá la inflación subyacente y añade a esta medida la creación de un fondo de 400 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que la cuantía de ambas medidas no alcanza siquiera los 1.000 millones de recaudación extra de las haciendas vascas hasta el mes de agosto. Es esta una medida tardía e insuficiente, una suerte de aguinaldo con el que ustedes están muy lejos de reconocer como merece el esfuerzo fiscal que hemos realizado los vascos en un momento de crisis y de muchas apreturas. Disponen de mucho dinero extra, lo disponen. Dinero que además es de todos los vascos, que ustedes además se resisten a devolverles en el momento en el que más lo necesitan. Señor Lehendakari, usted nos alerta de que arrecian tormentas, pero desafortunadamente su gobierno no dispone de los necesarios pararrayos políticos. Los vascos, gracias a su gestión y alianzas, nos encontramos a la intemperie y sin refugio ante las duras inclemencias meteorológicas que ya tenemos encima. Su gobierno se ha mostrado cicatero, pero sobre todo muy insensible con la precaria situación que sufren diariamente miles de vascos. Los vascos no necesitamos propinas, sino una reforma fiscal de calado que garantice un crecimiento económico sólido, estable y duradero. En definitiva, necesitamos una reforma fiscal de carácter estructural. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Así podemos definir la situación que vive nuestro sistema sanitario público. Osakidetza es un buen ejemplo de la decadencia y pérdida de posiciones de liderazgo que viene sufriendo el País Vasco en las últimas décadas. Osakidetza ha pasado a ser, otrora la joya de la corona del Gobierno vasco, a convertirse en un verdadero vía crucis para todo el conjunto de los vascos. Durante la época estival se han cerrado 24 ambulatorios. 20 de ellos han sido cubiertos únicamente con enfermeras por falta de médicos. Incluso se ha solicitado a matronas que trabajen sus días libres para paliar la falta de profesionales. Las familias de niños con problemas y enfermedades oncológicas han denunciado la reducción de enfermeras para atender a sus hijos gravemente enfermos. Acudir para ser atendidos a urgencias supone una pesadilla para cualquier ciudadano de a pie, con esperas en muchas ocasiones que superan las 7 horas.
Ello quizá motivado también porque los pacientes que acuden a urgencias han aumentado en un 30% y han aumentado en un 30% debido a la falta de atención sanitaria ambulatoria. Señor Lehendakari, la gestión de su Gobierno se caracteriza fundamentalmente por los cierres y recortes. Recortes por falta de personal que afectan a niños, como le he dicho, con enfermedades graves, a madres parturientas e incluso jubilados que sufren esperas interminables en unas urgencias hospitalarias desbordadas por la falta de atención médica en ambulatorios. Y quizá la decadencia de nuestro sistema sanitario también tenga mucho que ver con su modelo lingüístico, un modelo en el que las exigencias lingüísticas computan en mayor medida que la capacitación profesional. Un modelo donde saber euskera es más importante que el manejo de un buen bisturí. Sirvan como ejemplos que para el puesto de médico de familia, ser doctor cum laude suma 10 puntos. Haber cursado un máster de especialista, 6 puntos. Acreditar en tu expediente una nota de matrícula de honor, 3 puntos. Y ejercer como catedrático 1 punto por cada año de ejercicio. Por el contrario, saber euskera suma 18 puntos. Es decir, un catedrático en medicina debería ejercer su cátedra durante 18 años para sumar los mismos puntos que el euskera. Señor Lehendakari, ¿usted qué prefiere para Osakidetza? ¿Catedrático en medicina que no sepa o no domine del todo el euskera o un simple titulado que lo domine? Los vascos somos gente solidaria. Creemos que es necesario mantener un sistema de protección social que además ofrezca la cobertura necesaria a aquellas personas que en momentos puntuales de su vida puedan atravesar situaciones difíciles o de dificultad económica. Somos sensibles y solidarios y por ello entendemos que las ayudas sociales deben llegar a quien realmente lo necesite, pero creemos también en una solidaridad basada en el principio de reciprocidad. Y porque somos sensibles y solidarios, creemos que debemos luchar contra el fraude en la percepción de las ayudas sociales. Hace escasos meses conocíamos el caso del senegalés que llevaba percibiendo de forma fraudulenta la renta de garantía de ingresos durante una década por un importe que superaba el 1.000.000 de euros. Este ha sido un buen ejemplo de la mala praxis institucional donde se ha evidenciado la descoordinación entre las diferentes administraciones, la falsedad del relato contado por el Gobierno y, quizá lo peor de todo, la falta de voluntad para investigar posibles casos de fraude fiscal. Falta de coordinación con los ayuntamientos, que son los responsables de la comprobación de los empadronamientos. Falso relato por parte de la consejera Mendía, quien explicó y expresó que este caso se llevaba investigando durante una década, cuando el Cuerpo Nacional de Policía tuvo conocimiento del mismo a comienzos del presente año y resolvió la investigación en apenas 2 meses. Y falta de voluntad política para investigar los posibles causas o casos de fraude, debido a que su Gobierno ha modificado el protocolo de actuación, trasladando la responsabilidad sobre los posibles indicios a los trabajadores de Lanbide. ¿Con ello qué pretenden? Pretenden reducir el número de denuncias y así disminuir las investigaciones y el afloramiento de posibles casos de fraude. Simplemente modifican el protocolo para maquillar estadísticas, escondiendo debajo de la alfombra de Lanbide las miserias de su gestión en relación a la renta de garantía de ingresos. El objetivo fundamental del sistema de garantía de ingresos debe consistir en ofrecer una cobertura transitoria en paralelo al diseño de un itinerario personalizado que permita alcanzar la inclusión social y evitar cronificaciones no deseadas. Muy al contrario, Lanbide resulta un ente poco eficaz en este apartado. Un 41% de los perceptores de la RGI llevan percibiendo esta ayuda más de 6 años y un 15% más de 10 años. Que Lanbide es un coladero sin fondo lo demuestran sus propias estadísticas. Durante el pasado ejercicio se consumaron cobros indebidos en la renta de garantía de ingresos por un importe que superaba los 24 millones de euros. Pero si este dato altamente preocupante, tenemos otro dato que también lo es. Únicamente se recuperaron 9 millones del total percibido indebidamente. Estamos hablando de que el 70% de los cobros indebidos no se recuperaron y esto se traduce en que 15 millones de euros se perdieron por el camino. 15 millones de euros que son los que han puesto los bolsillos de los vascos. Por ello le pregunto, señor Lehendakari, ¿cuánto cree que duraría el responsable de personal de una empresa si anualmente realizara pagos indebidos a sus trabajadores o proveedores por un importe de 24 millones de euros? ¿Y cuánto duraría si además no recuperara 15 millones de los pagados indebidamente?
El País Vasco no es un balneario y el remanso de paz que el PNV pretende hacernos ver tampoco es así. La inseguridad ciudadana creció un 10% durante el ejercicio 2021 y se cometieron casi 85.000 delitos. Han crecido un 19% las agresiones sexuales, un 18% los robos en domicilios o un 35% los robos con violencia o intimidación. Solo durante la celebración de la última Semana Grande de Bilbao se contabilizaron más de 1.600 delitos. Señor Urkullu, se denunció un hurto cada 10 minutos. Ustedes tienen la obligación de proteger a la ciudadanía, tienen el deber de garantizar la seguridad cuando paseamos por nuestras calles o cuando acudimos a divertirnos a zonas de ocio. Su respuesta no puede ser la inacción frente a quienes nos agreden. Ustedes tienen la obligación de proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos, esos ciudadanos a los que nos abrasan a impuestos. El robo de móviles y carteras se ha convertido en una práctica cotidiana y una rutina diaria en nuestras fiestas patronales y zonas de ocio, frente a unas fuerzas policiales que, ante la falta de medios, se ven incapaces de proteger a los ciudadanos. Señor Urkullu, su gobierno representa un modelo de gestión política basado en alianzas y amistades peligrosas, en la falta de respuesta y ausencia de un modelo adecuado ante la actual crisis energética, en un sistema de salud decadente, en un modelo de protección social que hace aguas y en una preocupante y creciente inseguridad ciudadana. El modelo de gestión del PNV lo podríamos definir en estos momentos como el timo de la estampita. El País Vasco necesita recuperar la luz y el brillo de épocas anteriores y ello pasa por desarrollar un buen sistema educativo. La educación al servicio del conocimiento y la excelencia. Un sistema educativo que forme a nuestros jóvenes y aporte valor añadido a nuestra sociedad. Difícilmente se pueden alcanzar esas metas cuando hemos asistido a un comienzo de curso caótico, donde los claustros no han dispuesto de los textos definitivos para impartir esas materias o donde casi 500 estudiantes, por 7º año consecutivo además, tienen que estudiar en barracones. Un modelo educativo que responda a las necesidades que demande nuestro tejido empresarial y que sea capaz de retener el talento invertido. Pero lejos de todo lo anterior, el PNV ha articulado las bases fundamentales de su régimen político, amparándose en el sistema educativo. Recientemente su Gobierno ha presentado el anteproyecto de ley de educación. La futura ley supone la imposición del modelo público y la eliminación del modelo concertado. Este hecho supone simplemente un ataque a la libertad educativa y, en definitiva, a la libertad en su conjunto. La educación y, dentro de ella, las políticas lingüísticas al servicio de la ideología. El euskera como eje central, tal y como recoge el anteproyecto legislativo, para conformar un régimen de adeptos ideológicos. El sectarismo lingüístico como elemento fundamental dentro de su proceso de construcción nacional. El último episodio de su obsesión compulsiva y enfermiza por la imposición del euskera ha sido exigir, para poder ejercer como profesor de autoescuela, el conocimiento del euskera. Sin dudar su realismo en estado puro, pero como dijo el señor Eguíbar, el euskera es lo que nos hace vascos. El Gobierno vasco no cree en el concepto de la libertad y a través de la educación pretende imponer un modelo de pensamiento único, un modelo uniforme donde desaparezca cualquier atisbo de pluralidad. El PNV pretende imponer un sistema educativo que siente las bases para establecer un adoctrinamiento en las aulas, que además les garantice ese futuro electoral que tanto necesitan. Persiguen, mediante la imposición de un sistema público, imponer un temario de adoctrinamiento pétreo y uniforme que les garantice a futuro mayores adhesiones ideológicas. El nuevo modelo pretende generar clones ideológicos que, a modo de rebaño, sean pastoreados desde Sabin Etxea. Señor Urkullu, ustedes no quieren jóvenes educados y formados en el conocimiento, en la excelencia y que destaquen por sus destrezas y capacidades, sino que pretenden formar jóvenes consumidores y adictos a la ideología nacionalista. Quieren jóvenes que consuman su doctrina y para ello necesitan acabar con la autonomía de los centros educativos y la libertad de elección de los padres. Marginaron el español en las aulas y ahora se han propuesto terminar también con la libertad académica y, en definitiva, con la libertad de cátedra. En coherencia con ese modelo de monoteísmo educativo e ideológico que nos quieren imponer, han iniciado un proceso de revisionismo histórico a través de la llamada Ley de Memoria Histórica y Democrática. Esta ley de desmemoria rebosa malas intenciones para construir una falsa memoria, una falsa historia.
Estamos ante una ley de memoria selectiva cargada de sectarismo ideológico, donde los conceptos de verdad, justicia y reparación son sesgados y unidireccionales. Una ley que refleja olvidos cargados de intención hacia las víctimas provocadas, por ejemplo, por el bando republicano y los símbolos que la recuerdan. Y, por supuesto, el olvido imperdonable hacia los largos años del terrorismo de ETA. Se olvidan a sabiendas de las más de 800 víctimas que provocó el terrorismo. Una ley maniquea de buenos y malos que pretende reparar a unos y marginar a otros. Si quienes sufrieron la guerra fueron capaces de ofrecer a los ciudadanos el abrazo constitucional, es difícil de entender que quienes no la padecimos estemos empeñados en recuperar viejos odios y en avivar las llamas de rencores ya superados. A través de la ley pretenden eliminar el espíritu de concordia y reconciliación que supuso el consenso constitucional. Pretenden abrir viejas heridas que los padres de la Constitución quisieron cerrar. La Constitución fue un punto de encuentro y el deseo de encarnar un futuro de convivencia en paz y libertad entre el conjunto de todos los españoles. No tiren por tierra los consensos que con tanto esfuerzo construyeron los padres fundadores. Una ley cargada de hipocresía y doble moral que dice pretender eliminar la simbología, por ejemplo, franquista. Por ello le pregunto, señor Urkullu, ¿están dispuestos todos ustedes a renunciar a las 2 pagas extras de Navidad y a la de julio, que tienen su origen, además, en la época franquista, provienen de ahí? ¿O cuando hablamos de dinero sufren de amnesia selectiva respecto a la simbología franquista? El lehendakari, durante su intervención en el último Aberri Eguna, que estuve escuchando, expresó en voz alta, sí, le escuché decir esto, dijo en voz alta su compromiso con la libertad de Euskadi. Lo recuerda, ¿verdad? A nosotros nos gustaría hoy escucharle manifestar en voz alta y en este Parlamento su compromiso con la libertad en Euskadi. Hemos asistido a un curso político donde una vez más ha primado la escenografía etarra. Una corrica trufada de fotos de presos de ETA que han contado con la participación como figura estelar de Josu Ternera. Se han repetido situaciones de acoso y coacciones dirigidas hacia ertzainas, políticos, incluso familiares de estos últimos. Mientras asistimos a la campaña veraniega del entorno de ETA, ustedes no pasan de una condena a modo de mero trámite, actuando como simples estatuas de sal. En lo que vamos de año se han producido algo más de 400 actos en sus diferentes manifestaciones de apoyo al terrorismo a ETA, frente a los 292 del ejercicio 2021. Se han incrementado considerablemente. Mención especial también merece el acoso y las amenazas o los intentos de agresión que no se materializan por la fuerte custodia policial con la que se celebran, por ejemplo, los actos de Vox. En este mismo Parlamento asistimos a un foro donde se promociona el acoso político por omisión. Un año más, en Vox hemos sufrido un apartheid por parte de los partidos que sustentan al Gobierno, un ejercicio de promoción del odio ideológico hacia quienes legítimamente representamos un proyecto político democrático. Sí, señor Esteban, democrático. Señor Urkullu, ustedes pactan y se retratan con el pacto, digo por si no está se lo puede comentar, porque él ha dicho que Vox no era democrático, por eso le recuerdo que es muy democrático. Señor Urkullu, ustedes pactan y se retratan con el brazo institucional de ETA sin que hayan condenado los crímenes cometidos por la banda y, en paralelo, fomentan el odio negando legitimidad al proyecto político democrático que representa Vox. Algunos vivimos en un País Vasco en régimen de semilibertad, con nuestras libertades limitadas. Un País Vasco donde el paisaje proetarra sigue plenamente vigente y donde los recintos festivos siguen manteniendo un estatus de coto privado para los nacionalistas. Todo ello acompañado de una Ertzaintza deseosa de actuar, pero inoperante y maniatada por las órdenes de sus mandos políticos. Por ello le pregunto, señor Urkullu, ¿cree usted que en el País Vasco existe una situación de plena libertad para el desarrollo de todo proyecto político? Todo lo anterior, que no es poco, viene aderezado por la gestión de la competencia de prisiones, una gestión caótica con reyertas multitudinarias incluidas, falta de medios materiales y humanos, pero sobre todo una gestión al servicio de las excarcelaciones de los miembros de ETA. Su origen hay que buscarlo en el pacto de los tres tenores, Sánchez, Otegi y Ortúzar, donde usted y su gobierno son el brazo ejecutor de las citadas excarcelaciones. Un triunvirato que ha firmado el pacto de la vergüenza, de la ignominia y de la humillación hacia las víctimas del terrorismo. Un pacto que ha mostrado una gran sensibilidad con terroristas como Chapote y Parot,
que acumulan a sus espaldas 53 asesinatos y miles de años de cárcel y escasa humanidad hacia sus víctimas. Pactaron el acercamiento de etarras y la transferencia de prisiones como elemento clave para el fin principal, que no es otro que sacar a la calle a los presos de ETA. Desde que Sánchez está en la Moncloa se han acercado más de 300 reclusos, de los que un buen número además goza ya de un régimen de semilibertad. El PNV lleva décadas obsesionado con el acercamiento y excarcelación de los presos de la banda terrorista, quizá motivado por alguna deuda pendiente, teniendo en cuenta que han recogido durante décadas las nueces del árbol que azuzaba ETA. O quizá responda a una visión paternalista del padre que reclama para su hijo descarrilado una segunda oportunidad, sin tan siquiera reconocer el daño causado por aquello de provenir ambos del tronco sabiniano original. O simplemente por tratar de apropiarse de una parte de los votantes de Bildu, posiblemente sea la suma de los tres factores. Un territorio donde el PNV coloca la alfombra roja para la salida triunfal de los terroristas y donde estos son recibidos en sus pueblos al son de chalapartas y comidas populares, como si se tratara de héroes o estrellas oscarizadas. En el País Vasco, señor Urkullu, existen dos modelos políticos antagónicos, dos modelos incompatibles, dos modelos enfrentados. El de quienes sienten preocupación por el bienestar de los terroristas de ETA frente al de quienes queremos mantener viva la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. El modelo de su gobierno, que rebosa empatía y sensibilidad hacia terroristas como Chapote, frente al nuestro, que ensalza y reconoce la figura de nuestro compañero Ortega Lara y la del resto de víctimas del terrorismo. Señor Lehendakari, usted en ocasiones nos recuerda a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un día reclama el cumplimiento del Estatuto de Gernika y lo que usted llama pactos de país. Y otro, como en el Aberri-Eguna o a buen seguro en el próximo Alderdi-Eguna, reivindica la patria vasca. El cumplimiento del Estatuto no es más que una vieja reclamación para culminar la construcción de un régimen cargado de ineficacia, nepotismo y clientelismo, que le sirve de trampolín para alcanzar un nuevo estatus político. Y sus pactos de país no son más que un intento de socializar su fracasada gestión mientras el temporal se calma. No caeremos en su trampa presentándole como un moderado autonomista, ya que somos conscientes de que el régimen autonómico y sus pactos de país son meras metas volantes en su proceso de ruptura progresiva de España. Régimen autonómico que además ha mostrado su ineficacia, que ha tenido como consecuencia además la pérdida de liderazgo del País Vasco en el conjunto de España. El País Vasco no necesita más competencias, sino un modelo territorial eficiente, bien dimensionado y gestionado de forma eficaz. Ustedes son conscientes de que fuera de España hace mucho frío y por eso proponen, eso sí, solo cuando toca, un estatus basado en conceptos como el concierto político o la soberanía compartida. Aspiran y no van a renunciar a ello a la espera de la tormenta Maine, a un modelo basado en el nosotros invitamos y el resto de los españoles paga su fiesta. Quieren un modelo basado en algo similar a la independencia subvencionada, donde el País Vasco tenga plena capacidad de decisión, pero a su vez mantenga una relación jurídica de mínimos con España para seguir manteniendo ciertos privilegios, sobre todo económicos. Por ello le pregunto, señor Urkullu, ¿cómo haría frente en su patria vasca al gasto en prestaciones sociales que en el País Vasco ascendió en el año 2021 a 19.300 millones de euros, cuando el presupuesto total de su gobierno únicamente alcanza los 13.000 millones? ¿O cómo hará frente al pago de las pensiones si se consuma esa tan necesaria transferencia de la competencia de la seguridad social cuando el País Vasco acumula un déficit anual de más de 4.000 millones de euros? Señor Urkullu, la única nación con encaje político, jurídico e histórico es España. Nosotros creemos en una España fuerte y unida, complementada con las peculiaridades y singularidades de cada territorio. Creemos en un País Vasco integrado como una parte sustancial de España, que es lo que es, por lo que no vamos a renunciar a siglos de pertenencia común en la que los vascos hemos tenido un papel relevante en un gran número de episodios que conforman la historia de nuestro país. No vamos a renunciar a hazañas históricas realizadas por vascos al servicio de España, como Juan Sebastián Elcano. Tampoco estamos dispuestos a olvidar a vascos universales como embajadores de la cultura española, Unamuno, Oteiza, Chillida, Ibarrola.
pero sobre todo no estamos dispuestos a renunciar a la españolidad del País Vasco, como recuerdo a la memoria de las más de 850 víctimas del terrorismo de ETA que fueron asesinadas precisamente por eso, por defender que el País Vasco es, ha sido y seguirá siendo una parte indivisible de España. Me sorprende que no se haya atrevido a formular entre sus propuestas la reapertura de Garoña, como propugna Vox. Le muestro personalmente e institucionalmente, y lo sabe usted, todo el respeto que merece quien ha sido elegido para estar en esta Cámara. Dice que vivimos en una realidad paralela, dice que tenemos una visión diferente del país, y se lo confirmo.